grabando, empezamos a grabar nuestra clase y voy a compartir pantalla. ¿Se ve la imagen? Sí, profe, ahí se ve. Ok, ya. Entonces, ¿se acuerdan que el día lunes estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con la percepción, mezclando el tema de las generaciones, el sentido del trabajo, lo que aborda la psicología social, todo lo que tiene que ver con los aspectos que la psicología social aborda y cómo intenta identificar esos fenómenos sociales dentro del mundo también vinculándolo al trabajo? ¿Ya? Entonces, como les decía recién, vamos a revisar un aspecto teórico que tiene que ver con un teórico que se llama David Fishman. Él es un teórico peruano, es una persona que escribe bastante de la realidad de temas organizacionales latinoamericanos y es bien como acertado en las cosas que va planteando, tiene varios libros, en los libros tú puedes ir encontrando ejercicios para realizar. Entonces eso es bastante como práctico porque las personas que leen sus textos van haciendo esos ejercicios y van obviamente desarrollando también la capacidad de autoobservarse y también de poder ir autogestionando los recursos personales que cada uno de los sujetos tiene, ¿ya? Entonces se los recomiendo, como dice ahí, La alta rentabilidad de la felicidad, de David Fishman. Entonces, ¿qué es lo que él propone respecto del mundo del trabajo y de cómo las personas nos podemos sentir contentos y gratificados respecto de este aspecto tan importante en la vida de las personas? Y es que en la medida que nosotros nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices con aquello que desarrollamos, vamos a ser mucho más rentables. ¿Por qué? Porque al trabajar con energía, con entusiasmo, sentir que nuestro trabajo tiene un propósito, nosotros vamos mejorando también nuestros resultados. Y cuando nosotros nos sentimos contentos y mejoramos nuestros resultados, probablemente vamos teniendo mejores proyecciones y mejores, tomando también incluso mejores decisiones respecto de cómo queremos ir planificando nuestro desarrollo profesional o si a lo mejor no es precisamente una labor profesional, pero puede ser el trabajo que nosotros estamos desempeñando. Por ejemplo, hay gente que tiene emprendimientos y la gente que es emprendedor, por lo general, se entusiasma con su idea, le pone mucha energía y obviamente se siente satisfecho y eso implica que la persona está trabajando con mayor disposición porque sabe que su esfuerzo, que su dedicación, que su tiempo va enfocado a poder mejorar su calidad de vida, su condición económica, tiene libertad de horario, entonces eso le aporta tanta satisfacción que la persona es feliz trabajando y además eso le genera mucha mayor rentabilidad. Estas personas, por supuesto, tienen ciertas características porque se enfrentan también a desafíos constantes, se enfrentan de repente a la inestabilidad del mercado, son personas que al ser emprendedores tienen que estar invirtiendo constantemente en captar nuevos clientes, pero el hecho de poder manejar sus tiempos, administrar sus recursos, poder tomar decisiones importantes, les hace sentir muy bien versus muchas personas que a veces trabajan en oficina y que están un poco imposibilitados de poder tomar esas decisiones, porque finalmente hay una jefatura sobre ellos que es la que decide, planea, organiza. Entonces los trabajadores se vuelven meros ejecutores del trabajo o de las responsabilidades que les toca cumplir y ejercer. Entonces ahí las personas van bajando, por supuesto, sus niveles de felicidad porque no tienen la posibilidad de influenciar y de participar de la toma de decisiones. Entonces, acá tenemos un gráfico que habla de 4 estados en los cuales nosotros podemos identificar la felicidad o la satisfacción dentro del trabajo. Entonces, el aspecto al que todos debiéramos, o la parte del gráfico a la que nosotros debiéramos siempre como apuntar, es a ser felices de manera consciente, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos súper claros, el sujeto en este caso está súper claro, de las decisiones que toma, del riesgo que eso implica. Ay, uy, perdón, hoy día estoy con una alergia, pero así terrible. Entonces, está tranquilo por las decisiones que toma. Sabe que dependen de él muchas cosas y que si de repente toma decisiones que a lo mejor implican mayor riesgo, él los asume como tal. Por ende, es una persona que trabaja por su felicidad, consciente de que hay desafíos, de que van a haber problemas, de que van a haber momentos súper buenos y otros momentos un poco más complejos, ¿ya? Pero él asume
todas esas condiciones y se queda tranquilo con las decisiones que va tomando. Por otra parte, tenemos al feliz inconsciente. Esta persona que todavía no es muy consciente de cómo él construye y aporta a su felicidad o a la construcción de esta. Por ende, se siente satisfecho y contento, pero no tiene esta capacidad aún de poder decir, yo en realidad decidí tener este trabajo, yo decidí independizarme, yo decidí generar este emprendimiento, sino que es alguien como, incluso que podría decirse que es como el más feliz, porque es medio ingenuo, pues todavía no tiene claras todas las variables que dependen de él o que las que no dependen de él para poder ejecutar y cumplir con éxito ciertas labores. Después tenemos al infeliz inconsciente, ¿ya? Este infeliz inconsciente es la persona que no se siente satisfecha con su trabajo, que no está contento, pero que además no se da cuenta de que mucha de su infelicidad tiene que ver con él, ¿ya? Es decir, es la persona que por lo general le atribuye a terceros la responsabilidad de sus resultados, le echa la culpa de las cosas que le ocurren, son las personas que están por lo general tercerizando las responsabilidades, es decir, en vez de asumir que yo soy la persona que tiene que gestar todas las condiciones para poder estar más satisfecho y más contento, él no lo hace. La culpa siempre la tiene el jefe, la tiene las parejas, la tienen los equipos de trabajo, la tienen las condiciones, la tiene el país, la tiene el presidente, todo el mundo tiene la culpa, pero él no es responsable ni se hace cargo de nada. Entonces, eso es súper complicado porque esa persona es altamente probable que aporte mucha negatividad a los equipos de trabajo. Y esa misma negatividad se traduce en experiencias personales para él. Por ende, son estas personas como con nube negra, que las cosas no les resultan, no les funcionan, son negativos, se quejan por todo, pero ellos son inconscientes de que ellos pueden hacer un cambio, ¿ya? En cierta forma se podría decir que se queja, pero no tiene claro bien de qué se queja, ¿ya? También podríamos pensar que hay personas que tienen este comportamiento y que son más bien cómodas, porque es más fácil quejarse que tomar decisiones para cambiar el escenario. Entonces, ahí aparecen muchas emociones vinculadas a este tipo de comportamiento que pueden ser o el resentimiento o pueden ser, por otra parte, la resignación, ¿ya? En donde yo cuando soy resignado empiezo a tener comportamientos o pensamientos de que las cosas o las variables mías no van a cambiar, no van a mejorar, que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen esta frase, así como, bueno, cuando uno es pobre, si el que nació pobre se muere pobre, cuando tú tenés un jefe tienes que acatar, entonces pareciera ser que esa persona se resigna a que tiene que aceptar las condiciones en las que se encuentra, incluso cuando no lo hacen feliz, ¿ya? Y si por este lado, por este extremo como de la recta, tenemos esto que describía recién, que es el resignado. En el otro polo, que está el resentido, ¿qué comportamientos o emociones se les ocurren a ustedes que pueden gestar y desarrollar esas personas? Profe, disculpe, estaba hablando de, es que acabo de entrar, estaba hablando del feliz. ¿Cuál estaba Y hablando ahora recién? el infeliz inconsciente. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Entonces yo preguntaba, que explicaba que el infeliz inconsciente no tiene conciencia de que él es dueño de su felicidad. Por ende, es la persona que siempre le echa la culpa al resto de todas las cosas que le pasan. Pero esto pues, es peligroso porque te lleva a polarizarte en términos emocionales y de pensamiento. Por un lado tenemos al resentido, o por el resentido, por el otro lado tenemos al resignado. Entonces yo describía que las personas que tienden a tener este comportamiento más resignado aceptan las condiciones, no las cuestionan, son más sumisos, creen que no tienen posibilidad de que las cosas vayan a cambiar ni a mejorar, y eso obviamente que afecta su autoestima, afecta su entusiasmo, su disposición al trabajo, se deprimen. Pero por el otro lado tenemos a las personas que funcionan con el resentimiento. Entonces les preguntaba a ustedes qué comportamientos son los que se les ocurren que tendrían las personas que son más resentidas o que funcionan con ese esquema de comportamiento. ¿Hay alguien despierto?
Sí, profe, solamente que no sabría cómo explicarlo, por eso. Pero pensemos en alguien que tiene como esta rabia con el mundo, que tiene resentimiento por las cosas. Da lo mismo si en el mundo del trabajo o en otra esfera de su vida. ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo las podrían describir? Amargadas. Ya, amargadas. ¿Qué más? Suelen ser reacia a una amistad dentro del espacio. Ya se encierran, no tienen apertura al resto del equipo de trabajo. Generalmente suelen ser muy inseguras también, a Ya, pesar de que aparenten ser, a veces son un poco ególatras o aparenten ser como que tienen todo bajo control, dentro de ellas son muy inseguras. ya. ¿Qué te hace creer a ti que son inseguras? O a lo mejor podría ser como un mecanismo defensivo esto de quejarse tanto, dices tú. Yo creo que sí, que a veces uno como que la defensa que demuestra al otro es ser seguro, es ser egocéntrico, tal vez hablar de lo que tiene, pero dentro de ellos es muy inseguro, la infelicidad. Ujú. Muy bien. ¿Qué otra característica podrían tener las personas que funcionan más con la rabia y con el resentimiento? Quizá usan la rabia como para impulsarse. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Lo podrías completar un poquito más tu idea? Por ejemplo, no sé, tengo resentimiento con cierta persona y va a ser mi motivación para ser mejor que él en el trabajo o algo Ya, así, lo imagino en verdad. ya, claro. Ahí funciona como un mecanismo emocional que es la envidia, ¿ya? Que también se expresa en el mundo del trabajo y en Chile es súper fuerte. Sí. Profe, yo una vez vi una serie de que se trataba de que de un niño extra que le mataron al papá y él se prometió a sí mismo que iba a aplastar a la empresa que mató al papá. Ya, Entonces toda la serie se basa en que eso lo motiva a seguir trabajando y todo eso para ser el primero y el otro se vaya a la vez. o sea, como un poco la venganza y las ganas de querer Ujú, vengarse de la otra, de la contraparte. Ujú. sí. ¿Alguien más quiere aportar algo respecto de este polo del resentimiento, de la rabia? Por ejemplo, a nivel social, ya no solamente hablando del mundo del trabajo, a nivel social, ¿en qué fenómenos sociales nosotros vemos que la gente funciona con mucha rabia, con mucho resentimiento? En las protestas, ¿Ya? a la hora de que la gente se manifiesta, según yo, sacan mucho que tiene adentro, Ay, rabia. ¿Qué estoy más? de acuerdo. ¿Ah? Hay alguien parece que estaba dando la opinión, pero no se le escuchó bien. Ah, quizás estoy muy lejos del micrófono. No sé. Ahí sí, pero ahí te escucho, ahí te escucho. Ah, ya. Es que, por ejemplo, no sé si Abierta la tengo... ventana, pues, weón, a ese punto llegó. No, ¿Alguien tiene lo abierto el mismo no. micrófono? No sé si va a No, opinar o no. no, Yo iba a opinar, pero voy a mutear un rato porque parece que a alguien se le quedó abierto el micrófono. Pero ahí sí, ahí te escucho y te escucho solo a ti. Ah, ya. Mm, Yo pienso que a la hora de, bueno, es que igual no sé si tiene que ver mucho, pero a la hora como de competir, cuando se dan como esas competencias a nivel social tipo carrera o cosas así, no siempre es como sana competencia. ¿Ya? Ujú. No siempre, o sea, lo ideal obviamente sería tomárselo bien, que aunque no seas el primero en el primer lugar, tomártelo bien. Pero no siempre pasa y a veces se dan estas peleas de que empiezan a pelear, oye tú, bla, 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 y se tiran. Y ahí actúan de mala forma. Y bueno, eso pienso yo y es lo que he visto también. También en las noticias han salido muchas peleas debido a estas cosas, así que por Me par- eso, en eso me baso.
como para parafrasear y entender la idea que tú estás transmitiendo, es que la competencia no siempre es sana y que cuando no es sana nos lleva a enfrentarnos y a rivalizar, y eso genera mucha rabia, en especial a la persona que no logra ganar, porque en el que gana está contento, porque ganó, rivalizó, compitió y ganó, versus que la otra persona rivaliza, compite, da lo mejor de sí mismo y a lo mejor hay un sobreesfuerzo y no gana, no logra el objetivo. ¿Ya? Cuando hablamos de ganar, no precisamente es ganar una competencia, pero es ganar en algo, en algo que él lo mantiene motivado, porque nosotros no competimos por cualquier cosa. Ahora, como para poder explicarles bien esta recta, que de la que yo les hablaba, donde tenemos por una parte a la persona que funciona con la aceptación, ¿ya? Y con la resignación, y por este otro lado tenemos al que funciona con el resentimiento. En ambos polos hay mucho de retórica y de discursos aprendidos también de las familias de donde uno viene, ¿ya? Entonces yo voy a ir dando ejemplos. Ojo, yo a ustedes no los conozco, nunca los he visto ni siquiera, por ende, todo lo que yo voy mencionando es una cosa descriptiva, ¿ya? No es una cosa enjuiciadora, porque pudiese haber alguno de ustedes que se identifica con algunos de los ejemplos que yo voy dando, ¿ya? Prefiero aclarar eso. Tenemos, por una parte, muchos discursos que son muy desanimantes, en donde las familias transmiten mucha inseguridad y le enseñan a los pequeños o a las futuras generaciones que el mundo es injusto, que por más que te esfuerces no vas a salir adelante, que para qué vas a ir a la universidad si al final va a ser un gastadero de plata y después no vas a tener pega, que para qué te vas a esforzar si la otra persona no va a cambiar. Entonces, esa persona vive desesperanzada y crece desesperanzada. ¿Por qué? Porque está en un medio de desesperanza, en donde todos lo que sienten es que, aunque den lo mejor de sí mismo y pongan todo su esfuerzo y su dedicación, las cosas no van a cambiar. Entonces, claramente, la persona se va desmotivando, desanimando. Incluso hay grupos sociales muy deprimidos, en donde nadie tiene esperanza de nada, porque en realidad, ¿para qué me voy a esforzar si esta cuestión va a seguir así siempre? ¿Ya? Y por otro lado, tenemos el otro discurso, en donde siempre hay rabia, rabia con lo que el otro tiene, rabia con lo que el otro logra. Entonces ahí aparecen estos como descalificaciones de que yo lo escucho mucho en las organizaciones, por ejemplo, en términos de la persona que tiene un nivel más administrativo y otra persona que tiene un nivel profesional, y se vuelve muy resentido y descalifica a sus compañeros de trabajo. Este cree que porque va a la universidad o porque tiene un título universitario es aquí o es allá, es prepotente, es pedante, el cuico que lo tiene todo. Entonces empezamos siempre como a estar enrabiados. La organización no paga los mejores sueldos, la organización, y siempre le estamos como atribuyendo la culpa a un tercero, pero a un tercero con el que tenemos rabia. Y cuando estamos enrabiados y estamos enojados, es como que despilfarramos popó para todos lados, ¿ya? Y este gallo se vuelve la manzana podrida de un grupo. ¿Han visto el cajón con la manzana podrida? Así como de manzanas. ¿Lo han visto? Sí. Sí. Incluso en la frutera. ¿Qué hace la manzana podrida con el resto de la fruta? Se La empiezan a perder contagia. además. La pudre, pues, ¿cierto? ¿Han visto alguna vez una manzana que regenere a la manzana podrida? No. No. ¿Cierto? Ni siquiera, o sea, ¿qué hace uno con la manzana podrida? Le saca el podrido y, ¿verdad? Lo pica y lo cose, pero tenéis que sacarle lo podrido. Po. A las personas le podremos sacar así, como hacemos con la manzana, le podemos sacar esa pudrición emocional que tiene. No creo. ¿Por qué no cree? Porque, por ejemplo, como usted decía, de que si fue criado de la manera de mucho odio, va a ser, o sea, puede ser posible, pero va a ser un proceso muy largo porque viene de cuántos años viviendo y alimentándose del odio, el resentimiento y la envidia. Entonces, sería un proceso muy largo y con muchas caídas. Profe, igual, por ejemplo, un ejemplo donde eso puede cambiar es, por ejemplo, la reinserción social que tienen ¿Ya? los reos, por ejemplo, que se da, que se cumplen las características que usted dice, que viven en un entorno de carencia, que lo hacen llevar a tener cierto resentimiento contra la sociedad con lo que han tenido, por lo tanto lo llevan a actuar de forma que no son las correctas. Y si bien no son la mayoría, pero hay un grupo que luego sí logra reinsertarse, trabajar y cambiar un poco todo lo que venía haciendo.
Claro, mira, ese ejemplo que tú das, me quedo con las dos opiniones que dieron los compañeros del curso. Por una parte, lo que decía la compañera tiene razón, porque si una persona crece, se gesta y sigue viviendo, por ejemplo, a mi edad, ya tengo 40 años, y sigo viviendo en un ambiente en donde todo es rabia, todo es resentimiento, todo es rencor, claramente yo no me voy a poder desapegar de esa emoción porque estoy metido ahí mismo, po. Versus el ejemplo que da el compañero, que es como de reinserción o de rehabilitación emocional, pero para que se cumpla esa rehabilitación, a la persona hay que sacarla completamente del ambiente tóxico y hay que llevarla a un ambiente más neutro, en donde a esa persona se le hace como un segundo proceso de socialización y de educación, porque se le enseña que no es necesario delinquir para poder lograr algo, que no tiene para qué ir a tirar piedras a la casa de los millonarios, por ejemplo, porque, bueno, no sé si el ejemplo es bueno, pero, por ejemplo, mucha gente que tiene mucho resentimiento va y raya las casas de personas que tienen buen nivel social, destruyen los jardines por fuera. Yo he visto cabros que de repente, por ejemplo, yo vivo acá en el sector de Curauma, Placilla, donde lamentablemente hay harta polarización de ciertos sectores sociales. Entonces, cuando empezó el tema del estallido social, se veía que ciertos chiquillos de cierto sector, que era como una población que acá en el sector es complicada, venía a delinquir al sector, entre comillas, más acomodado, pero no porque fuese más acomodado significaba que las personas tuvieran eso porque fuese gratis, po, sino que son personas que tienen esas casas y viven en esos sectores porque a lo mejor trabajan más, han estudiado más, han tenido mejores posibilidades. Pero el resentimiento de estos otros chiquillos era venir a destruir los espacios de estas otras personas. Entonces uno se queda reflexionando y dice, pucha, qué pena, porque estos chiquillos probablemente tienen toda la materia prima de habilidades, hoy en día está la tecnología, cualidades, para poder lograr lo que los otros tienen. El punto es que tienen que salir de ese ambiente, po, de ese ambiente delictivo o de ese ambiente de droga, porque acá no estamos hablando, chiquillos, de ambientes, por ejemplo, que se fumen unos pitos de vez en cuando, estamos hablando de gente que vive la droga todo el día, en donde esa persona se levanta y lo primero que ve es al papá drogado, a la mamá borracha, donde no solamente están ellos dos, sino que es como que viene el vecino, el tío, el primo, y hay cocaína por todos lados, porque es lo que el trabajo que mueve los recursos económicos del grupo familiar. Entonces, para una persona que está inserta todo el tiempo en ese ambiente y que quiere, porque afectivamente está vinculado a su mamá, a su papá, a sus hermanos, claramente va a tener el mismo patrón de comportamiento, ¿ya? Entonces, por eso decía que esa persona, si nosotros la sacamos de ese medio y la desarraigamos, por así decirlo, es altamente probable que esa persona cambie su comportamiento. Pero es un proceso complejo porque hay que sacarla de su medio familiar donde él tiene una identificación, donde tiene afectos vinculados, donde se siente parte, donde se siente acogido y querido, pero el patrón de conducta no es el adecuado. Entonces, esa personita también sufre, porque esa persona tiene que dejar todos esos hábitos y de todas estas personas atrás para poder rehabilitarse. Lo mismo pasa con los chiquillos que salen de la cárcel. Por ejemplo, hace, ¿cuántos años atrás? Como 4 o 5 años atrás, me tocó presenciar un evento muy cercano en donde a los parientes de mi marido entraron a robar a la casa. Eran los abuelitos de mi marido. Y el cabro que entró a asaltar tenía 23 años, apuñaló al abuelito y apuñaló a mi suegro, pero el cabro, bueno, lo redujeron, llegó la policía, cayó preso el joven, y cuando fuimos al tema del control de detención y después a la formalización, ese chiquillo hacía 3 días que había salido de la cárcel. 3 días, po. O sea, hace 3 días había terminado de cumplir una condena y ya a los 3 días había vuelto a delinquir. Y a delinquir grave, po, porque no fue un asalto, o sea, fue un asalto con intimidación en lugar habitado, en donde apuñaló más encima a una persona de la tercera edad. Por ende, ese cabro le dieron 20 años de condena en la cárcel. Ahora, si van a cumplir los 20 años o no, no tengo idea, porque como la ley acá no, de repente da permisos especiales y licencias para ciertos comportamientos dentro de la cárcel, pero te fijas como probablemente el chiquillo sale de la cárcel, vuelve a su casa, se junta con los amigos y los amigos nuevamente lo llevan al mismo escenario de la delincuencia. ¿Me explico con el ejemplo? Sí, profe. Ahora, en términos emocionales, nos pasa a veces lo mismo. Por ejemplo, hay muchas organizaciones y empresas en donde todos son infelices inconscientes.
Porque todos se quejan de todo y nadie se hace cargo de nada. Entonces están todos enrabiados, enojados y resentidos con el mundo, y cuando tú llegas de fuera y observas y dices, oye, pero ¿por qué tanto enojo y tanto resentimiento? Y claro, es contagioso, po. Entonces basta con que haya una persona del equipo de trabajo que tenga en la mente que no, es que la empresa es penca. No, es que aquí los de ingeniería son súper penca. No, es que los de administración se creen el hoyo el queque. No, es que aquí a todos nos tratan mal. Entonces, esa persona, como está todo el tiempo quejándose y todo el tiempo pensando enrabiado, pensando en los otros y en lo que supuestamente los otros tienen, esa persona termina contagiando a su equipo de trabajo. Entonces, se vuelven grupos de trabajo rabiosos, malhumorados, con mala voluntad con el resto de la gente en las otras áreas del trabajo. Entonces, eso obviamente no aporta al clima laboral, pues. Y ahí no hay una alta rentabilidad de la felicidad, porque es como al revés. Están todos tan molestos y tan enojados que bajan sus niveles de producción. Y cuando hablamos de mantener el nivel de producción, porque ojo, aquí de repente uno podría malentender que claro, a la medida que yo soy más feliz y produzco más, gano el mismo sueldo, pero produzco más para que la empresa se enriquezca, pues. Y podría ser una lectura. Pero yo también podría tener otra lectura en donde si yo voy a trabajar contento, a lo mejor ya yo tengo este trabajo de oficina, pero en paralelo yo puedo tener un emprendimiento, de lo que sea, de lo que a mí se me ocurra, porque estoy contenta y feliz invirtiendo tiempo y energía en ese emprendimiento. ¿Me explico? Entonces, aquí es cuando nosotros las personas tenemos que ir generando como la reflexión respecto de las decisiones que tomamos, de los resultados que esperamos, de las consecuencias que implican esas decisiones. Pero tomar decisiones, la idea no es voy a reflexionar para darme cuenta que mejor no tomo decisiones. La idea es reflexionar y tomar decisiones sabiendo incluso los riesgos que eso implica, ¿ya? Por eso hablaba que hace rato atrás que el feliz consciente tiene clarito que hay riesgos, que a lo mejor van a haber momentos en que el trabajo no me va a gustar, van a haber momentos en que lo voy a pasar mal, pero lo disfruto. No es que disfrute pasarlo mal, sino que asumo de manera madura que van a haber riesgos y que van a haber momentos que van a ser complejos. Y eso significa hacerse cargo. Hablaba de esta línea, del gallo que es más, acá está el resentido, acá está el resignado, pero al centro están las personas que se hacen cargo. Entonces, ¿qué significa hacerse cargo? Identificar que hay variables en mi entorno que no las puedo controlar, que hay cosas que puedo lograr y que dependen solo y exclusivamente de mí, que en el camino no me estoy embarrando a nadie y que estoy invirtiendo mi propia energía y mi propio esfuerzo para lograr algo que va a ser positivo para mí y que me va a traer alegría y cosas beneficiosas. Pero yo trabajo para eso, me hago cargo. ¿Alguno de ustedes, por experiencia de vida, le ha tocado transitar en algún momento entre el resentimiento y la resignación y le ha costado hacerse cargo de algo? Sí, yo sí. ¿Ya? Yo hice mi práctica en una notaría, Ya. entonces constantemente había movimiento todo el día. ¿Ya? Y ¿cómo es que se llama? Bueno, y el ambiente en sí no era muy... es que andaban todos estresados, entonces al andar todos estresados, porque obviamente teníamos que estar constantemente moviéndonos, sobre todo en las fechas de vacaciones cuando empiezan el proceso de becas, Uh-huh. se llenaba de gente, había filas y filas, y obviamente nadie estaba como muy todos los días en el mismo sistema, entonces obviamente sí había como un tipo de aire, por así decirlo, en el ambiente, en el que había estrés, obviamente había gente que estaba enojada, los que veníamos recién ingresando igual como practicantes, que al mismo tiempo como estaban todos ocupados, como que se podría decir que aprendíamos de forma autónoma las cosas. Ya. Claro, entonces al final, claro, y como todos andaban estresados, igual todos andaban a gritos y enojados y por acá y por allá, entonces sí pasaron varias cosas. Yo creo que, pero claro, como dice la profe, en cierta forma yo creo que fue por un tema del ambiente, igual, pues, de que era una instancia en la que la mayoría estaba estresado porque había mucha frecuencia de atención, entonces se entendía igual un poco, o sea, no es que se entendiera en sí, pero sí
uno comprendía el por qué igual estaban como, por así decirlo, estresados, enojados, frustrados, Es sobre como todo, que o se sea, comprende, pero no se justifica, dices tú. exacto. Entonces, pero sí, claro, se compartía el ambiente. Nosotros por lo menos, yo estuve 2 meses y medio en práctica y ¿cómo es que se llama? Ya al último, o sea, literalmente uno quería, pero es cierta forma, como digo, se entendía igual el por qué. Porque igual eso, la notaría es como un oficio, entre comillas, que uno sabe que es como ajetreado el sistema, entonces puede ser por ese punto. Pero sí, obviamente había frustración entre medio de repente. Sí, po. Claro, y ahí te fijas que hay variables del entorno, por ejemplo, ¿se podría pensar que una notaría en algún minuto va a tener menos ajetreo? No, difícil en realidad. ¿Cachai? O sea, son variables que no controlo, que no domino, porque el negocio es así. Y hay momentos o épocas del año en que aumenta la carga de trabajo y no es porque la gente, porque uno puede decir, oye, son todos súper malos porque todos vienen a hacer trámites ahora. No, pues. Claro. La gente hace trámites porque es el momento y es el periodo en que hay que hacer más trámites. Y a lo mejor una estrategia de la notaría que podría sí servir sería que si yo como dueño de la notaría noto que tengo 10 personas contratadas y hay periodos en que en realidad estas personas duplican su jornada laboral o duplican sus esfuerzos, a lo mejor en vez de duplicarlos, yo contrato por temporada más personal para que no terminen los otros sobrecargados, Claro. ¿cierto? Entonces enfrento la temporada alta con mayor dotación de personal. Y así están todos, entre comillas, parejitos. Pero claro, cuando la organización no toma esas decisiones y los trabajadores dicen, no la toman porque son apretados, porque son inconscientes, claro, eso te va generando rabia. Porque muchas veces pasa que la gente dice, claro, nunca hay plata, pero yo veo que el gerente llegó en el tremendo Mercedes, po, y es año 2024. Claro. Entonces, y la gente dice, o sea, no hay plata para nosotros, pero si el gerente con su rentabilidad o sus utilidades fue y se compró ese auto. Claro, incluso había mucho ese tipo de mira, porque o sea, yo por lo menos siempre he sido como bien piola en ese sentido. ¿Ya? Y como es que se llama, no, yo hago mi pega, no. Pero sí, por ejemplo, de repente yo no tenía, soy bien como, no tuve mucho contacto con el personal en general, yo hacía mi trabajo. Y sí me pasaba, por ejemplo, que había instancias que uno se va a tomar el típico cafecito así como para despertarse un poco y claro, pasaba estos comentarios de repente que escuchaba así como, porque había abogados administrativos dentro de la notaría, técnicos y ya los auxiliares de aseo en general, entonces sí obviamente de repente se hablaba muy mal de repente de los abogados. Era como que la gente era como que, no, si este así, ay, todo porque es abogado. Y yo quedé así como, o sea, ahí yo me di cuenta que, claro, el ambiente y el entorno sí influye, y claro, las críticas obviamente entre personal tampoco había como una cercanía entre el mismo personal. Entonces, claro, eso hacía que en realidad el ambiente fuera mucho más difícil de sobrellevar, yo creo. Sí, pues ya aparecen los prejuicios, porque lo primero que tú podrías pensar es como, ah, es que los abogados cortan tremendo billete, son aquí, son quebrados, son sobrados, pero a lo mejor tú nunca has conversado a nivel personal con ese abogado. Y te podrías encontrar que, claro, es un gallo que tiene más conocimiento, que tiene otro nivel educacional, porque se esfuerza en estudiar, en aprender nuevas cosas, nuevas leyes y todo, pero es persona igual que tú. Le duele la guata, tiene problemas, va al baño igual que tú, tiene sueños igual que tú. Entonces, las relaciones de pronto no se humanizan. Profe, una consulta, ¿eso no tendría algo que ver, por ejemplo, directamente con el sistema de relación que tiene o sea, como la empresa igual enfoca el vínculo entre empleados? Claro, sí, pues tiene que ver, porque la idea sería que en este caso se le atribuye un poco la responsabilidad a recursos humanos, pero no siempre tiene la culpa, porque recursos humanos a veces da una batalla gigante contra gerencia general para implementar planes de que la gente se conozca más, que haya integración entre las distintas áreas o entre los distintos equipos de trabajo, y a gerencia general no le importa. Entonces el equipo de recursos humanos queda como súper mal parado, porque quiere hacer cosas, pero no los dejan. Entonces la empresa lo primero que dicen es que recursos humanos no hace nada, pero es que recursos humanos no hace nada porque no lo dejan hacer, po. No le dan el espacio, no le dan las lucas, no le dan los tiempos. Pero claramente, como dices tú, en una empresa donde hay inversión económica, es decir,
capacitamos al personal, generamos instancias recreativas para el personal para que la gente se conozca entre sí. Generamos instancias de capacitación con gente de distintas áreas para que también se conozcan entre sí, aprendan y se conozcan. Porque en la medida que las personas se van conociendo, disminuyen los prejuicios, disminuyen los vacíos de información, porque se van generando vínculos, ¿me entienden? Mm. Y cuando yo me vinculo con alguien y lo voy conociendo, y me da confianza. Incluso hay cosas que son súper anecdóticas, porque de repente hay personas que son súper rabiosas en la pega, pero todos lo quieren. Y todos quieren al compañero que es súper rabioso, pero ¿sabéis por qué lo quieren? Porque es tan parejo en su animosidad, o sea, siempre está rabioso, que le da confianza. Yo sé que este viejo es rabioso, yo sé que es mal genio, pero hace la pega bien. Entonces, como hace la pega bien, me quedo con eso y asumo que es rabioso. Y lo acojo en su rabiosidad. Ahora, por supuesto que el ejemplo que te estoy dando, la persona rabiosa no aporta al clima laboral, por muy capo que sea en su materia, porque igual va a generar momentos de tensión, se puede arrebatar más de la cuenta y puede generar descalificaciones hacia su equipo de trabajo y hacia otras personas. Entonces, eso pone en jaque la tranquilidad de un grupo de trabajo, ¿ya? Mm. Pero efectivamente en las empresas sí, pues radica una alta responsabilidad a nivel ejecutivo, ¿ya? Tanto en recursos humanos como en las gerencias de las áreas, que la gente se lleve bien, o sea, como dice un colega mío, no vengo a ser feliz a la pega, pero ojalá el ambiente sea tranquilo, po. ¿Me explico? Claro. Sí. Ujú. Bueno, en Chile pasa mucho el tema de la serruchada de piso, de la rivalidad por el zapato que te pusiste, por la corbata con la que llegaste, el celular que tiene, el auto en el que llega. La gente siempre está pensando más en lo accesorio que en lo profundo y en lo importante. Y pareciera ser que tenemos siempre puesto el foco en lo que el otro tiene o en lo que el otro hace, más que en lo que yo tengo y en lo que yo hago. ¿Cachai? Entonces, cuando uno se da cuenta de que es más importante estar preocupado de tu comportamiento, el foco cambia. Porque ya como que da lo mismo lo que hagan los otros. Porque es importante que yo, por ejemplo, haga bien mi trabajo, que yo cumpla con los plazos, que yo entregue un trabajo pulcro, que yo atienda bien al cliente. Eso es lo que debiese importarme a mí. Por supuesto que cuando digo eso, muchas personas lo podrían malinterpretar en que es como irte como de lo colectivo a lo egocéntrico y preocuparte solo de ti, que el resto te importa un cuesco, pero no se trata de eso. Es preocúpate de cómo tú trabajas y de cómo tú haces las cosas y de cómo tú te esfuerzas y cómo tú te haces cargo, más que estar pensando en si el otro no lo hizo, si el otro te echó la culpa, si el otro no cumplió. Claramente que en las empresas hay una cadena en donde cuando se trabaja en equipo y en proceso, tú eres parte de ese proceso. Y hay otras personas que también son parte del proceso y te van entregando información, recursos, datos, revisan tu información, entregan análisis. Entonces ahí, claro, si hay alguien dentro del proceso que no cumple en forma o ¿cómo se puede decir? En forma y en fondo no cumple con lo que tiene que hacer, eso genera también un desequilibrio en el equipo de trabajo. Y más encima cuando a veces la jefatura disculpa o como que es permisivo con el que es irresponsable. Eso genera mucha rabia también. Claro. Entonces, cuando nosotros los psicólogos intervenimos en las empresas, claro, imagínate, pues así como es como una fauna, la fauna y flora misma, así como de los ambientes más hostiles, y ahí uno va despejando qué cosas son de la organización, qué cosas son de la jefatura, qué cosas son, me refiero a qué cosas son como problemas o complejidades de la empresa, del jefe, del equipo de trabajo, de la falta de recursos, de la falta de información, y ahí uno va como ordenando el mono y haciendo sugerencias para que el ambiente sea más estable, más tranquilo, y también se hacen trabajo con las personas para que las personas se sientan contentos con su trabajo. Cuando tú estás contento con lo que tú estudias, cuando tú estás contento con lo que tú haces, con lo que tú trabajas, tú te sientes pleno y te sientes satisfecho. Y eso se traduce en alegría. Y el hecho de que tú te sientas tranquilo y pleno no significa bajo ningún punto que todo el tiempo tu trabajo va a ser una taza de leche.
van a haber problemas, van a haber momentos complejos, van a haber desafíos, van a haber cosas que me va a tocar hacer que no me gustan para nada, pero que las voy a tener que asumir. Por ejemplo, ahora con esta cuestión de la tecnología, ¿ustedes creen que para los profes ha sido así como, uy, súper el descueve quedarse en la casa haciendo clases desde el computador? No. Para algunos probablemente sí, pero para la mayoría no, porque implicó, algunos, contratar planes de internet más altos, comprarse mejores computadores, aprender de nuevas tecnologías, planificar cosas que antes tú lo hacías en papel como a la vieja escuela y te llenabas de carpeta, pero ahora es todo virtual, que hay que generar un canal de YouTube para que los cabros se suscriban, para que vean las clases, y antes no, o sea, el chiquillo iba a clase o no iba, y hasta ahí nomás. Entonces, todo esto ha implicado muchos cambios, y que muchas personas podrían decir que este año ha sido terrible porque lo han pasado pésimo, pero va a depender de con qué actitud tú te tomas este desafío. ¿Me explico? Sí, profe. Y también, por supuesto, con qué herramientas las empresas han dotado a sus trabajadores. Por ejemplo, si el trabajador, él de su bolsillo tuvo que contratar el mejor plan de internet, de su bolsillo el pobre gallo tuvo que comprarse un computador de $1.000.000, claro que va a estar enojado, pues como esperable, porque estamos en un escenario en donde nadie estaba preparado para esto, y más encima tengo que desembolsar yo de mi bolsillo para poder trabajar. Pero otra persona podría decir, pucha, ¿sabes que es una inversión? Porque voy a aprender. Y a lo mejor cuando volvamos a la normalidad, a lo mejor puedo trabajar desde mi casa. Tengo este computador que tuve que pagarlo, pero ahora ya no gasto en micro, no gasto en benzina, no pierdo tiempo en traslado. ¿Cachai? Como que todo siempre va a depender de cómo las personas nos enfocamos frente a ese cambio, cómo lo asumimos. Por supuesto que dentro de ese cambio también hay otras variables que tienen que ver con el ambiente. ¿Ya? Cuando hablo del ambiente, volvemos al tema del contexto donde la persona vive. Si yo estoy en una casa donde todos gritan, donde todo es pelotera, donde todo proceso de cambio es tremendamente frustrante y doloroso, no voy a estar contento haciendo las clases online. Voy a preferir estar en clases presenciales porque acá el ambiente ya es tan tenso que no me permite a mí hacer mi trabajo bien. ¿Ya? El último punto dentro de este cuadrante, de este gráfico que nos propone David Fishman, está el infeliz consciente. El que sabe que es infeliz, pero lo asume, ¿ya? Es decir, no soy muy feliz, pero sé que podría serlo. Trabajo en una empresa donde no me gusta mi pega, pero gano tan bien que no me cambio de trabajo. Me quejo, pero estoy consciente de que podría tener otra alternativa. Mientras que el infeliz inconsciente se queja, y se queja de todo, y no tiene claro que él podría hacer algo diferente. O del feliz inconsciente, que el feliz inconsciente está contento aunque no tenga conciencia de nada. Po. Total, es como que, no, si está todo bien, no, si no hay problema, no, es como el que evita enfrentarse a la realidad para no deprimirse, ¿ya? Claro que el feliz inconsciente es como más adaptativo, es como el que se acomoda a las variables o a las condiciones, pero también en algún minuto podría como adecuarse a algo que no está bien, ¿ya? Que me termino como adecuando como para no generar conflicto. Entonces, lo sano y a lo que nosotros debiésemos tender es a ser feliz conscientes, ¿ya? Soy consciente que tengo debilidades, soy consciente de que hay cosas para las que soy súper bueno, soy consciente de que tomo decisiones y que a veces no son las mejores, soy consciente de que estoy en un ambiente de trabajo que a lo mejor no, o de un equipo de trabajo que a lo mejor no me gusta, pero intento dar lo mejor de mí para poder, sí, profe, sin fin, para poder no deprimirme en el camino y pongo de mi disposición, pongo de mi energía y de mi ánimo. ¿Ya? Bueno, esta lámina se la quería mostrar porque es importante para la entrevista que ustedes van a desarrollar. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿Se va Todo claro. entendiendo? Ya. ¿Por qué es importante que nosotros conversemos de estas cosas en el curso? Porque
a lo mejor ustedes no son psicólogos ni son sociólogos, pero es importante tener como conciencia y conocimiento de que la psicología social ha tenido una evolución, ¿ya? Hace muchos años atrás, o sea, por lo menos los últimos 100 años, teníamos un sistema laboral que era muy bruto, con mucha hostilidad, en donde el trabajador era visto como un mero recurso para lograr algo, entonces no era visto como una persona. Las condiciones dentro de las instituciones o de la fábrica eran muy inhumanas, entonces claramente empieza como, o sea, la gente era como un animalito tratado en las empresas, ¿ya? Los baños cochinos, no habían condiciones salubres, no habían beneficios, mucho maltrato. Y a partir del 1908 empieza ya a acuñarse como el concepto, la expresión de psicología social para también identificar esas mismas variables que tienen que ver con la gente dentro de las organizaciones, de los grupos y las condiciones de los ambientes y de los contextos. Entonces así vamos viendo cómo va evolucionando la mirada respecto del ser humano como ser social dentro de las organizaciones y empieza a hablar de distintas variables, pues las condiciones sociales, la infraestructura, la estructura de poder, empieza a observar cómo es el liderazgo, la influencia del liderazgo dentro de la productividad de las personas, vienen periodos como complicados con la Segunda Guerra Mundial, ahí también se hace otras indagaciones porque es cómo impacta este tipo de fenómenos tan complejos en la socialización de los sujetos. La gente está atemorizada, la gente no se quiere expresar, aparecen los fenómenos más bien discriminatorios, es como que el ser humano avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede, es como que así nos las llevamos, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero hemos retrocedido en términos de habilidades sociales, porque estamos más metidos en la conexión virtual, que en la relación virtual, que en la relación real. Entonces, en algún minuto vamos a tener una carencia respecto de habilidades sociales, ¿ya? Entonces, como se fijan, vamos avanzando, pero vamos retrocediendo. Ya en los años 50, la ciencia de la psicología social empieza a tomar otro carácter porque empiezan a aparecer los primeros experimentos, en donde se observan a los sujetos en grupos y ya se hace investigación teniendo grupo control y el grupo que está en condiciones más como espontáneas. Entonces vamos introduciendo variables en el grupo control creadas, como lo que vimos el otro día del ejercicio de conformidad social, en donde son ambientes simulados para poder identificar los comportamientos de los sujetos, versus el comportamiento espontáneo, no generando situaciones forzadas, ¿ya? Entonces vamos haciendo esas investigaciones para ver cómo los sujetos se van comportando en distintos ambientes, qué factores influyen, qué factores individuales, del grupo, del liderazgo, de la organización, y así se va teniendo también como más datos para poder hacer planes de mejora y planificar programar cambios, mejorar infraestructura, los desarrollos de carrera, los planes de profesionalización de algunos trabajadores. Por ejemplo, muchas empresas, hasta hace un tiempo atrás, que hoy en día ya como que no lo permiten mucho, ingresaba mucha gente que no tenía cuarto medio. Entonces, en algún minuto las empresas dijeron, no, vamos a nivelar, entonces a todas estas personas que no tienen cuarto medio los vamos a matricular en un curso en donde vamos a nivelar y los vamos a apoyar para que saquen su nivel de cuarto medio de escolarización. ¿Sí? Entonces, así las empresas empiezan a ir invirtiendo también en sus trabajadores. Aparece el concepto de, porque antes como que los trabajadores eran multifuncionales, pues, hacían de todo. Entonces, en algún minuto se empieza a hablar de la especialización del trabajo, en donde ya no hago de todo, me vuelvo especialista en algo que sé hacer y que puedo aprender a mejorarlo y que tengo habilidades para hacerlo. Entonces ahí es donde también empezamos a tener una profesionalización. Por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas donde tienen a un mecánico eléctrico. Entonces mucha gente cuesta encontrarlo porque hay gallos que estudiaron mecánica o personas que estudiaron electricidad. Pero son buenos para ambas cosas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Al que es mecánico lo mandan a aprender de electricidad y al que es eléctrico lo mandan a aprender o a profundizar de mecánica para que entienda de ambas materias, pero se vuelve un especialista en un tema en particular, que es la electromecánica, ¿ya? Y eso, por supuesto, va haciendo una distinción en el trabajo, que por una parte la gente tiene la posibilidad de ir desarrollándose en algo particular, pero en algún minuto empiezan a ver, las distinciones también salariales.
quién tiene mejor grado de conocimientos, quién se formó académicamente, quién es más efectivo y más eficiente, quién es el que tiene más experiencia, y ahí empieza ya también la distinción de las rentas y de los sueldos, que eso hasta el día de hoy genera mucha polémica, porque tú ves en algunas empresas donde hay personas que trabajan hace 30 años y que en la actualidad, voy a inventar una cifra, ganan 600. 30 años, po, y recién van a ganar 600. Y en esa misma empresa entra un cabro chiquillo de 25 años al mismo cargo de este otro señor que trabajó 30 años, y a ese mismo joven que ingresa le pagan 600. Entonces para el trabajador eso es terrible, porque yo llevo 30 años en la empresa y en la actualidad me pagan 600, y este cabro viene recién llegando y le pagan 600. Pero a uno no le pagan la renta en las empresas por un tema de edad, le pagan por conocimiento. Entonces a esta persona le costó todos estos 30 años llegar a esta posición, mientras que el chiquillo joven tiene la suerte de ser joven, de haber ido a estudiar, de haberse educado en los años correspondientes, ingresa ganando la misma renta. Entonces eso, por ejemplo, también es parte de las investigaciones sociales, cómo impacta esa diferencia de renta en esto que hablábamos un rato atrás, en la resignación o en el resentimiento de los trabajadores respecto de algo tan sensible que son los ingresos salariales. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, yo no, lo menos. ¿No? No, profe. Ya. Entonces, como no tenemos consultas ni dudas, vamos a dar unos pequeños minutos para saber si tienen alguna consulta, duda, comentario del trabajo que están desarrollando de entrevista. Em, ¿No? no sé qué me iba a hablar. Yo le iba a hacer una pregunta, no sé si tengo mucho que ver con el trabajo, pero ¿cómo sería un tipo de perfil psicológico? ¿Cómo crear un perfil psicológico tipo? Ahí. Ah, pero ¿a qué apunta tu pregunta? ¿Para qué necesitas esa información? Para ver si se puede armar uno, por eso. O sea, por ejemplo, los psicólogos nosotros armamos perfiles psicológicos, po, dependiendo Sí. del cargo, ¿ya? Y dependiendo del cargo, nosotros buscamos personas con ciertas características psicológicas en cuanto a conocimientos técnicos y a temas emocionales para que esa persona se adecue a un cargo en específico. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cuántos años de experiencia, o sea, primero, ¿qué estudió esa persona? ¿Cuántos años ha ejercido esa persona un cargo específico o funciones similares? Si esa persona tiene la madurez emocional para enfrentar el desafío, por ejemplo, de liderar un grupo de trabajo. Si esa persona tiene buenos niveles de comunicación, si es colaboradora. Entonces sí, yo voy armando un perfil, que es un perfil del cargo y que tiene que ir aparejado a un perfil de competencias relacionales de los sujetos para que puedan desempeñarse en ciertos cargos. ¿Ya? Ahora, para la entrevista que ustedes van a desarrollar, es difícil hacer un perfil psicológico porque ustedes ya tienen por lo menos el input de la información generacional y de que va a haber gente que, esto es como bien, eso va a ser sorpresivo porque pudiese ser que ustedes encuentren a un baby boomer con una mentalidad super millennial y que encuentren a un millennial que sea un viejo chico. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ahora como que no se encasillen con los perfiles psicológicos, pero ustedes podrían incluso intuir, decir, oye, esta persona, por ejemplo, un cabro joven, millennial, que es como un viejo chico, pero que maneja súper bien las tecnologías. Este cabro es más maduro para el trabajo, pero ojo, distinciones importantes, que hay gente que parece ser muy segura para el trabajo, muy madura, pero en el fondo no lo es tanto, porque también le falta experiencia laboral, le faltan vivencias de trabajo en equipo en distintas organizaciones. Entonces nosotros hablamos de una pseudo madurez. Parece maduro, pero no es tan maduro porque todavía le falta experiencia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? Profe, yo tengo una. Dígame, ¿Aló? dígame, sí, la oigo. Ah, profe. Hola.
¿El 9 o el 16 se entrega el trabajo? El 16. El Ustedes 16 el entregan, día. o el 16 durante el día ustedes me entregan el trabajo. ¿Ya? Pero ese día 16 en la clase o el día anterior ya ustedes tienen que ir cerrando los temas, pues no van a estar preguntando cosas a última hora. Sí. Sí, ¿Ya? ya. Gracias. Ya, de nada. Entonces, chiquillos, vamos a dejar la sesión hasta acá. Espero que haya servido el diálogo que vamos teniendo. La idea es que la clase sean así, en donde yo voy mencionando algunas cosas y ustedes también van participando y dando su opinión. Profe. Ah, ya, alguien me pregunta respecto a la cantidad de gente que entrevistar. Entonces yo les dije que era de 3 a 4, pero que era súper importante que ustedes van a definir, pero yo les mencioné alguien que tuviera un trabajo informal, un administrativo, un profesional y ojalá encontráramos una jefatura. Pero si tenemos una jefatura que es profesional o una jefatura que es administrativo, ahí nos podemos quedar con 3. Pero lo que quiero es que ustedes puedan diferenciar los estilos, la forma de responder a las necesidades de la empresa, la forma de enfrentar el trabajo, las motivaciones. Eso es lo que quiero que usted indague, ¿ya? Por eso es ideal 3 a 4. Si yo no logro tener a 4 personas, busco un jefe aparte, ¿ya? Pues me dice Vicente Ríos, ¿me puedo quedar al final de la clase? Vicentito, tengo poquitos minutos, sí puedo, pero puedo muy poquito porque tengo que hacer un llamado importante a una empresa. Y Cristóbal Ibacache me dice si me llegó su correo y lo voy a revisar. ¿Ya, Cristóbal? Ok. Ya, chiquillos, entonces nos vamos despidiendo. Voy a dejar de compartir. Voy a